a la reconciliación. El día 1 de diciembre, solo así, abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga, que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. En México se vive un hecho histórico. Se originó el 1 de diciembre del 2018 cuando el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomó posesión del cargo, suceso que representó la entrada al poder ejecutivo del primer presidente de ideología nacionalista en muchos años. En campaña con el partido político de nombre Movimiento de Regeneración Nacional, por sus siglas Morena, logró por fin después de 3 intentos de postulación colocarse al frente de la presidencia, hecho que representó una hazaña política ya que en México no había regido ningún otro candidato que no saliera de otros partidos como el PRI o el PAN. Muchos mexicanos el 1 de julio del 2018 ejercieron su derecho ciudadano al voto y de elegir según sus creencias al que sería el jefe del Ejecutivo por los siguientes 6 años. La concurrencia de aquellas elecciones superó el número previsto de convocados, los cuales llegaron a los 56 millones de votantes, de los 89 millones inscritos en el padrón electoral, lo que representó una participación de más del 60%. El candidato por Morena, actual presidente de México, obtuvo a su favor 30.11 millones de votos, conteo que arrasó con sus oponentes a los que no les quedó de otra más que reconocer su derrota. 30.11 millones de mexicanos decidiendo el futuro político de su país. Suena a un número inalcanzable, inimaginable, y lo es. La gente por primera vez al estilo de Give Me the Power hizo valer su voz y de un manotazo sacudió lo que ya no le servía y nunca le sirvió. La fórmula desgastada de los mandatos anteriores, con la esperanza de una mejor administración. La frase "el poder emana del pueblo" se comprobó. Ninguna otra fuerza pudo impedir la inercia producida por ese manotazo de las masas. La legitimidad con la que llegó AMLO a la presidencia es un hecho irrefutable, pero el reto que tiene por delante es enorme. No se puede cantar victoria cuando tienes un país lleno de conflictos, con 52.4 millones de personas viviendo en la pobreza, un índice de corrupción de las más altas en el mundo, violencia, sistemas gubernamentales obsoletos e inservibles, salud y educación sin fondos, desigualdad, etc. ¿Cómo fue que el país llegó a estar tan mal? Es en este punto cuando los mexicanos buscamos una respuesta que explique el origen de todos nuestros males. Pues algunos dirán que los gobiernos anteriores tuvieron la culpa, que los partidos políticos son corruptos, que Estados Unidos nos maneja, que el sistema está mal. Todo esto con o sin sustento válido, pero al fin y al cabo la opinión de cada quien es importante, aunque difiera del punto de vista de los demás, se hable con pruebas o no, pues todos y cada uno de nosotros estamos en un derecho pleno de ser parte de la política en nuestro país. Conformamos el lado más importante de la política. Sin pueblo no habría política. Somos los que elegimos quién nos gobierne, somos los gobernados. Lamentable pero cierto es el hecho de que fuimos y somos un país conquistado, un país entregado, con una población de 125 millones de personas, de los cuales 25 millones son indígenas que han perdido más que todos, pues ellos descienden de la casta del mexicano original. Ellos fueron los que perdieron sus tierras, sus creencias, su cultura en general. Los demás, mestizos en su mayoría, heredaron solo los restos de una cultura espléndida y majestuosa que fue pisoteada y mancillada por quienes dominaron en su momento las armas, el dinero y el oro. A sabiendas de todo esto, y a año y medio de la actual administración, ¿cómo podemos hacer un análisis?
Desde el punto de vista de este canal, y con un enfoque partidista, los males persisten, la población dividida, el intento de un solo hombre de cambiar las cosas no es suficiente. Creemos que la intención del actual gobierno es buena de fondo, pero no podemos creer que debemos dejar el destino del país en unas cuantas manos y esperar a que las cosas cambien. Si bien la corrupción, el entreguismo, la manipulación, todo lo que creemos que explica la situación actual del país es cierta, somos todos y cada uno de nosotros quienes formamos parte de esa corrupción, de ese entreguismo, de esa manipulación a la que estamos sujetos todos los días. Dejemos de ser manipulados y empecemos a crear una conciencia objetiva y realista. Dejemos de pensar que llegará alguien a salvarnos, pues somos nosotros mismos quienes debemos cambiar para poder salvarnos. No permitamos nos encasillen en moldes separatistas como chairo, chayotero, chairo o fifí, pues somos nosotros los más afectados al no haber una cohesión de la población. Divide y vencerás es la premisa, y la gente en el poder lo sabe. No van a perder sus beneficios sin antes dar la lucha. Es por ello que debemos entender de dónde vienen los ataques, pues los bloques sociales se mueven a conveniencia de unos cuantos, y en México no es la excepción. Vivimos dentro de una jaula geopolítica que marca la agenda. Los enemigos de unos son los enemigos de otros. La oposición es clara, y mientras tengamos la debilidad de seguir a personas como estas... Les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook mi amigo el doctor Faustino Rubalcaba. No contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos. Nos han dejado solos. Usted, presidente, debe estar quizás 80 años en esta tierra, pero los 6 años que está de presidente van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad. Y ahorita que viniera, pero yo estaba volando con tu tío el peje. ¿El le dije, piloto? mátalo, por favor. Fíjate, kamikaze. Ando por el país. Pero no me ignoró. Oye... Estaremos aún más expuestos a la manipulación, al entretenimiento frívolo y fútil que nos mantiene fuera de la realidad social. Utilicemos las herramientas tecnológicas a nuestra conveniencia, cuidemos de nuestra cultura y valores, respetemos a los indígenas y hagámoslos parte de la sociedad por el legado y riqueza histórica que nos heredaron. Seamos uno con todos y todos con uno. Solo así quizá y algún día dejaremos de hablar de los males que nos aquejan.